Bueno, me alegro de veros a todos y a todas. Recién aterrizados de Silo, algunos de los que estamos aquí. Venimos un poquito más iluminados, que quiere decir con un poquito de más claridad, de más luz. Porque realmente no hay nadie que se ilumine, no hay un yo auténtico que se ilumine. El ego sueña con iluminarse, pero eso es totalmente imposible, porque no hay realmente ningún ego. No existe un ego real, por lo tanto no hay nadie quien se ilumine. Lo que sí es verdad que se va produciendo una claridad mental, una luz que va penetrando, no solamente la mente, sino también el cuerpo y el mundo. Por eso Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Aunque no lo sabíamos, ni siquiera allí, bueno, yo lo sabía, yo llevo un poco de ventaja. Allí hemos rezado muchísimo, orado muchísimo. Y el concepto de la oración no se entiende bien en el ser humano. El ser humano no sabe lo que es rezar u orar. De alguna manera, ora o reza mal. Nosotros sí hemos orado allí muchísimo tiempo, los 11 hombres que estamos por allí, que hemos ido por allí, porque la oración, si quitamos el concepto de oración y ponemos el de meditación, es lo mismo. La oración es encontrar o buscar el silencio, es ponernos en contacto con el silencio. Pase usted, don Raúl. Aquí tiene un sitio y aquí otro, donde usted elija. La oración no es ni más ni menos que ponernos en contacto con el silencio. Un silencio que está aquí y ahora, aunque mis palabras resuenen, un silencio que está en todas partes, un silencio que está dentro de ti, un silencio que está fuera de ti, un silencio que lo impregna todo. Para que podamos escuchar mis palabras necesitamos un silencio de fondo que existe siempre. Podemos llamarlo también conciencia. Orar es ponernos en contacto con ese silencio. Un silencio que está en el trasfondo. Detrás de los pensamientos, cuando nos ponemos a meditar o a orar, nos damos cuenta que hay muchos pensamientos. Hay muchos pensamientos. Detrás de los pensamientos podemos sentir un silencio. Y ese silencio lo impregna todo. Por lo tanto, la meditación es una especie de oración, que es simplemente ponernos en contacto con ese silencio. Más allá de las nubes del pensamiento está ese trasfondo de silencio. Ese silencio, cuando nosotros nos ponemos en contacto con él, nos dice cosas. Por lo tanto, orar no es pedirle yo a alguien superior, a Dios. No es pedirle yo lo que yo necesito, lo que yo deseo. Eso no es la auténtica oración. Esa oración nunca es escuchada porque esa oración es una oración desde la carencia, desde el miedo. Cuando yo quiero que mi hija se ponga enferma, que mi hija sane porque está enferma, yo le pido a Dios que me ayude para sanarla, para que sane. Y Dios no se mete en esas cosas. Dios no puede meterse en esas cosas. Si tú le pides a Dios que te ayude a conseguir un trabajo, o a ser más feliz, o a sanar una enfermedad, te estás equivocando, estás cometiendo un error. Porque no hay ningún Dios que pueda escucharte en la carencia o en el miedo. Es imposible. No hay ningún Dios fuera de ti. No hay ningún Dios al que tú te puedas referir, al que tú puedas encontrar aparte de ti. No es la manera de encontrar a Dios, en definitiva.
si quitamos la palabra Dios, podemos poner la que queráis, ¿eh? La conciencia o el espíritu, me da igual, la que vosotros o vosotras prefiráis. Pero no podemos encontrar a un espíritu separado de nosotros o nosotras, no podemos encontrar a Dios fuera de nosotros. No hay un Dios separado. Entonces la gente siempre reza desde aquí, desde yo, que soy el cuerpo, desde el ego, le pide a Dios algo. Y esos rezos nunca van a ser escuchados. A veces sí y a veces no. Cuando parece que Dios nos escucha, le ponemos una velita y le hacemos una ofrenda o salimos detrás del Nazareno. Pero eso es la moneda que ha caído. Y en este caso cayó cara. Pero también te sale cruz y entonces nos peleamos con Dios. Ese Dios no existe. No hay un Dios que esté separado de ti. Es absurdo amar a Dios, a ese Dios, o pelearte con ese Dios. Porque eso es un concepto erróneo, es un concepto mal explicado, es un concepto que no entendemos. Ese Dios no existe. Sin embargo, sí existe un campo que está en todas partes. Un campo de inteligencia y amor que está en todas partes, que está aquí y ahora. La forma de orar a ese campo es simplemente ponerte en contacto con ese campo. Es un campo que está dentro de ti, está fuera de ti, está en todas partes. Es el trasfondo, es la sustancia, es lo que tú eres realmente. Cuando te pones, cuando encuentras el silencio después de un tiempo en la meditación, entramos en oración. Y entramos en oración cuando ese silencio te escucha y tú lo escuchas a él, sin pensamiento, sin pedirle nada, porque si le pedimos algo es desde el pensamiento. El pensamiento no tiene que intervenir en la meditación ni en la oración. Cuando te pones en contacto con el silencio te habla a ti. Es el propio silencio el que te habla y eso se llama oración. Es Dios o la conciencia, el espíritu o la inteligencia universal la que te muestra lo que tú necesitas en este momento ver. Lo que tú necesitas incluso hacer. Es ese silencio el que te dice a ti. Pero tú no le pidas nada al silencio. Intenta contactar con ese silencio. Ese silencio está contigo y te va a poner por delante lo que tú necesitas ver. Si estás el tiempo suficiente y si logras penetrar lo suficiente en él. Así que no le pidáis, bueno, podéis hacer lo que queráis. Por supuesto. Otra forma de decirlo sería, podéis hacer lo que queráis, pero desde luego os aseguro, no porque lo diga Sebastián, sino que os aseguro que muchos maestros, la experiencia de muchos años dicen que la oración y la meditación es precisamente Dios que se dirige a ti, que te pone por delante el daño que te estás causando a ti o al otro, que te dice exactamente cómo conseguir algo que anhelas, porque Él lo sabe. Ese campo es inteligente, no hace falta que tú le pidas lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú necesitas, pero no para hacerte rico, sino para hacerte abundante en el espíritu. Porque realmente lo importante no es ganar más dinero, no es desear tener otro trabajo o otra pareja. Lo importante, y así funciona, es entrar en el espíritu, es dejar que el espíritu entre en ti. Y a partir de ahí, lo demás será añadido. Lo dijo Jesús, lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, el ser humano lo hace erróneamente, lo hace mal, le pide abundancia, pide riqueza. En la enseñanza superior sabemos que no tiene que ser así. En la enseñanza superior, simplemente el silencio sabe lo que tú necesitas, sabe lo que es perfecto para ti aquí y ahora, y te va poniendo por delante. Y a medida que tú confías en ese silencio, en Dios,
en esa medida la abundancia viene a ti. La abundancia no solamente espiritual, sino también material. Esta es la experiencia de muchos y muchas que por encima de todo buscan al Espíritu, buscan el silencio, buscan a Dios, pero no le piden a Dios lo que necesitan. Porque si existe un Dios y existe, Dios sabe lo que tú necesitas. Porque para eso es Dios. ¿Cómo no va a saber Dios lo que tú necesitas? Si es la inteligencia universal. Por lo tanto, la auténtica oración es simplemente cerrar los ojos, entrar en el templo, que es una metáfora. El templo se refiere a entrar internamente en ti, a entrar dentro de ti, a tu cuerpo interno, ponerte en contacto con ese silencio que está detrás de los pensamientos. No quedarte en los pensamientos, no irte con los pensamientos, con las distracciones, sino intentar estar atenta o atento al silencio que está detrás y que envuelve a todo pensamiento. Eso se llama oración, eso se llama meditación. Al principio la oración es necesaria que la oración se produzca porque tengamos esa voluntad, porque queramos ponernos en contacto con ese silencio. Entonces es muy recomendable que al menos 2 veces al día entremos en oración, en tu mismo dormitorio, en tu misma salita, cuando estés tranquila, entrar en ese silencio. A medida que entres en el silencio, no te preocupes porque Dios te va a decir exactamente por dónde tirar. Te va a llegar esa intuición, te va a llegar esa voz, que tú vas a sentir que no es la voz del ego, que es la voz del Espíritu. Y cuando llegue la voz del Espíritu, tú vas a ir a darte cuenta de manera perfecta y progresiva de lo que te tienes que dar cuenta. Vas a tomar las decisiones adecuadas, porque a medida que te pones en contacto con el silencio, ganas en sabiduría y también ganas en amor. De esa manera, en las primeras etapas, cuando realmente cojas hábitos de meditación, se van a producir muchos encuentros sanadores. Lo primero que tenemos que conseguir es coger hábitos. Nos daremos cuenta que al principio igual nos dormimos. En nuestra mente, que nuestra atención está muy dispersa, tiene poca consistencia y nos vamos a dormir una y otra vez. Seguramente si nos ponemos por la tarde a esta hora es posible que nos durmamos porque llevamos todo el día trabajando, llevamos todo el día pensando. Es muy probable que nos durmamos. A primera hora de la mañana seguramente no nos durmamos, pero habrá muchos pensamientos. Esas son las grandes dificultades de la meditación o de entrar en oración. Pero de la misma manera que cogemos hábitos en muchas cosas y vamos creando una experiencia, una destreza, también podemos conseguirlo a través de la meditación, en la práctica de la meditación. Esto es fundamental hasta que definitivamente la gracia aparezca en tu vida de manera natural. ¿Qué significa? Que a partir de un momento, a partir de que cojas hábito y después de un tiempo, la gracia se establecerá en ti, que significa que ese silencio permanecerá en ti durante todo el día, estés donde estés y estés haciendo lo que estés haciendo. Entonces, estarás en comunión con Dios. Entonces te darás cuenta de que realmente tú eres Dios. Como decía Jesús, yo y mi Padre uno somos. Por lo tanto, no cabe duda, si creéis en Jesús, si confiáis en Él, que era uno de los grandes maestros avatares de todos los tiempos, Él lo decía una y otra vez, yo y mi Padre somos uno.
Y también decía, yo por mí mismo no puedo hacer nada. ¿Qué significa? Que yo en realidad no hago nada, es mi Padre el que hace a través de mí, es Dios el que hace a través de mí, es el campo de inteligencia el que me usa. A medida que vais poniéndoos en contacto con este campo, lo vais notando cada vez más. Es un campo de sabiduría, de inteligencia, de amor, de paz y de quietud. Es lo que tú eres. Y desde luego que no estamos locos aseverando y afirmando esto. Tú no puedes encontrar a Dios fuera de ti. Si Dios es solo uno, solo puede existir ese uno. Todas las religiones saben que Dios es solo uno, que no hay dos. Y si no hay dos, ¿cómo vas a ser tú otra cosa diferente a Dios? La identificación con tu ego, con tu cuerpo, la nube que causan tus sentidos, el engaño que te producen tus sentidos, te hacen creer que estamos todos separados. Pero en el fondo todos somos uno. Y si todos somos uno, como digo, tenemos que ser Dios. Dios expresándose ahora de esta manera, en esta experiencia, para simplemente que tu mente, digamos, individual, se dé cuenta algún día de que no tienes una mente individual, tienes una mente universal, que es la misma mente de todos y de todas.